Señoras, señores, muy pero muy buenas noches. Son las 8:03 de este viernes 7 de septiembre. Arrancamos una nueva entrega de 3356. Señores, la obesidad en Uruguay afecta a casi el 27% de la población mayor de 18 años, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. En el mundo entero, este es un asunto que preocupa y preocupa mucho a las autoridades sanitarias. Vamos a presentar este tema, el tema de esta edición de 3356, con este informe. La obesidad en Uruguay afecta al 26,7% de la población mayor de 18 años, según cifras de la Organización Mundial de la Salud. Unos 638.000 uruguayos son obesos, según el relevamiento de 193 países que ubica al nuestro en segundo lugar entre los más gordos de Sudamérica, solo superado por Chile. El informe también revela que el 61,7% de la población en Uruguay tiene sobrepeso sin alcanzar la obesidad. En 2016 era el 54%, según la segunda encuesta nacional de sobrepeso y elaborado por el Ministerio de Salud Pública. Realizar actividad física es fundamental para prevenir este tipo de patología. Pero según la encuesta, el nivel de ejercicio de nuestra población arroja datos preocupantes. El 38% de los adultos realiza un bajo nivel de ejercicios y el 66% de la población realiza menos de una hora de deporte por semana. Las adultas uruguayas obesas son el 30,6% de la población, mientras que los hombres son el 22,5%. En 2014, más de 1.900 millones de adultos de 18 años o más en el mundo tenían sobrepeso. De ese total, más de 600 millones eran obesos. Esto representa el 13% de los adultos en el mundo, un 11% de los hombres y un 15% de mujeres. La obesidad aumentó 8% en solo 7 años y el sobrepeso se incrementó un 12%. Allí teníamos algunos números que son realmente elocuentes. ¿Cuáles son las políticas públicas que se están instrumentando para intentar dar respuesta a esta problemática? Vemos la segunda parte del informe. El sobrepeso y la obesidad se calculan según lo que la Organización Mundial de la Salud denomina índice de masa corporal, que surge de la relación entre el peso y la altura de las personas. Cuando esa relación es superior a 25 se determina sobrepeso y cuando supera los 30 es obesidad. El sobrepeso y la obesidad son un factor de riesgo para la salud cardiovascular y otras enfermedades. La obesidad es una enfermedad en sí misma que requiere asumir esa condición e incorporar un plan de vida saludable. El gobierno impulsa políticas asociadas a la alimentación para mejorar los indicadores de sobrepeso y obesidad de los uruguayos para reducir la incidencia de las enfermedades no transmisibles. La regulación de grasas trans en alimentos, etiquetado frontal de productos, promoción de lactancia materna y alimentación saludable en entornos educativos se suma a una guía alimentaria ya disponible para la población. Actualmente se encuentra a consideración de la Comisión de Población y Desarrollo del Poder Legislativo una ley marco por el derecho a la alimentación. La misma se basa en un modelo elaborado por el Frente Parlamentario contra el Hambre de América Latina y el Caribe, que cuenta con el apoyo del FAO y se centra en el concepto de alimentación adecuada, considerando todas las variables de la alimentación y con énfasis en el acceso y la disponibilidad de alimentos inocuos. Bueno, ha quedado presentado el tema de esta noche para el programa de hoy. Recuerden, @3356TNU es nuestro Twitter. Allí se pueden comunicar con nosotros y vamos a intentar de alguna manera incorporar sus opiniones, sus consultas, sus preguntas a las mesas que tendremos esta noche. Vamos a hacer una pausa y vamos a recibir a nuestra primera invitada de hoy. Es la responsable del área de nutrición del Ministerio de Salud Pública, la magíster en nutrición Jimena Moratorio. Hacemos la pausa y ya venimos.
Fomentar la buena alimentación y los hábitos saludables parece ser la respuesta a largo plazo para lo que la Organización Mundial de la Salud no duda en llamar la epidemia de la obesidad. No obstante, a nivel de los organismos internacionales también existe gran preocupación por la respuesta sanitaria a este 61% de la población que ya representa problemas de sobrepeso, y especialmente al 26,7% que padece obesidad. Señores, seguimos adelante. Jimena Moratorio es magíster en nutrición, responsable del área de nutrición del Ministerio de Salud Pública. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Cuando se da una vuelta por las góndolas de los supermercados, cuando recorre las calles y mínimamente le presta atención a lo que pasa a su alrededor, se da cuenta que hay un problema, que tenemos un problema. En los supermercados, porque la cantidad de productos de los que se llaman, de los que son de mala calidad, básicamente, para no poner ninguno específicamente, pero de los que son de muy mala calidad, se han multiplicado las góndolas. Y además, si nos miramos a todos, nos damos cuenta que el problema está allí. Cuando además a ese problema que lo percibimos le ponemos números, nos damos cuenta que estamos ante un problema que es muy grave, ¿no? El país está en un problema que es muy grave. Claramente. ¿El Ministerio tiene mapeado, tiene un mapa de la situación que hay hoy en el país en torno a este tema? Y sí, claro. De acuerdo a la última encuesta de factores de riesgo, ustedes creo que mencionaron algunos datos, 65% de los adultos tienen algún grado de sobrepeso o obesidad en nuestro país. Casi 7 de cada 10 adultos. Casi 7 de cada 10 adultos. De esos, o sea, 65% engloba lo que es sobrepeso más obesidad. Claro. Si los separamos, los que tienen obesidad son alrededor de un 27% y como ustedes mencionaban en el informe, en los últimos 7 años el sobrepeso y la obesidad crecieron en un 8%, lo que es realmente preocupante. En muy poco tiempo, muy alto el crecimiento. Y sobre todo a expensas del aumento de la obesidad. ¿Sí? Lo que aumentó fue la obesidad en estos 7 años. Además, lo que más nos preocupa es que no es un tema que inicia obviamente en la edad adulta, sino que a medida que transcurre el curso de vida, estos problemas ya se presentan en la infancia y van aumentando conforme aumenta la edad, ¿verdad? Ya en los menores de 4 años tenemos alrededor de 1 de cada 10 en situación de sobrepeso o obesidad. En los adolescentes los últimos datos hablan de 27%, en los adultos casi jóvenes 3 de cada 10. 38 en los adultos jóvenes entre 15 y 24. Estos son estudios nacionales, encuestas oficiales, pero hay algunos datos de estudios parciales, por ejemplo, realizados en la ciudad de Montevideo, en escuelas públicas por la Comisión Honoraria de Salud Cardiovascular, que nos están hablando de cifras cercanas al 40%. En las escuelas. En los escolares. O sea, niños en edad escolar. Entre 9 y 13 años aproximadamente. A ver, si tuviéramos que hacer rápidamente un listado de las causas de este avance tan rápido en estos 8 años, en estos 7 años, este 8%, y si cada una de las causas está asociada a un grupo etario en particular o en realidad las causas son parecidas en todos los grupos etarios. Sí, en realidad obviamente este problema es multicausal, ¿no? No existe una sola causa que haya desencadenado este problema, pero el estilo de vida, la forma que tenemos hoy por hoy de alimentarnos y de movernos es gran parte de la explicación, ¿no? Hay un crecimiento exponencial en el consumo de lo que son alimentos ultraprocesados con alto contenido de grasas, azúcar y sodio. Hay un estudio de la Organización Panamericana de la Salud que comparó varios países de la región, entre los que se encuentra Uruguay. Entre el 99 y el 2013, el consumo de este tipo de productos en Uruguay se duplicó. Las ventas, perdón, corrección, son las ventas, pero bueno, obviamente está asociado a un consumo, y se duplicó, y lo que son bebidas azucaradas se triplicó. ¿En qué años? Repetime los años, para que la gente tenga claro la dimensión del problema. 99, 2012, 2013. Estamos hablando de 12, 13 años. Sí, y en ese mismo tiempo prácticamente, porque las encuestas que tenemos, bueno, un poco posterior, 2006, 2013, se dio un crecimiento realmente muy importante. Ahora, no es la única explicación, eso está claro, pero gran parte
de la explicación tiene que ver con eso, ¿no? Hoy comemos en cualquier lugar, mientras trabajamos, mientras nos transportamos, ¿no? El crecimiento, la globalización tuvo como consecuencia la llegada de este tipo de productos que son iguales en todas partes, que se pueden consumir en cualquier lugar, no necesitamos ni platos, ni cubiertos, ni mesas, lo podemos comer mientras caminamos, mientras vamos en el ómnibus, sentados en un escritorio. Y esto induce un consumo diferente, ¿verdad? Nuestro cuerpo de alguna forma no registra a veces cuando comemos sin atención las calorías que efectivamente estamos consumiendo. Ahora, pero, a ver, el crecimiento es explosivo en tan poco tiempo en Uruguay específicamente. ¿Ustedes tienen medido por qué los uruguayos un día nos despertamos y decidimos consumir de manera diferente a la que veníamos consumiendo e incorporar a nuestra dieta ese tipo de productos? No tenemos estudiado, pero es un fenómeno similar al que se ha dado en muchos países, ¿no? Aumenta el ingreso y esto también está asociado, bueno, a un mayor consumo, ¿no? Claro. Es parte de un cambio en el estilo lo que no de tenemos vida. Que consumir, ¿no? Sí, ¿no? Un estilo de vida en el cual dedicamos poco tiempo, muchas veces invertimos poco tiempo a lo que son la preparación de alimentos, la cocina, ¿no? Un estilo de vida mucho más rápido, ¿no? Basado como en la inmediatez. Claro. Y bueno, esto trae pareja. La publicidad también incentiva, ¿verdad?, el consumo de este tipo de productos. Esto está muy influenciado. Este tipo de productos generalmente están acompañados de una gran campaña publicitaria que nos hace pensar que los productos que promueve son más saludables, que son necesarios para llevar una alimentación saludable o hasta a veces indispensables para un crecimiento, un desarrollo adecuado en el caso de los niños, ¿no? Claro. Bueno, y además hasta ahora, que no había una ley que legislara y que por lo tanto obligara a que tuvieran determinada información los paquetes, el empaquetado de esos productos, hasta ahora digo porque ahora hay una ley que va a obligar, no teníamos información de qué era lo que estábamos comiendo. Bueno, en realidad teníamos la tabla nutricional, que es normativa que ha adoptado nuestro país. Muy poca gente la lee. Claro, muy poca gente la lee, uno necesita un tiempo que muchas veces no tiene a la hora de hacer la compra, un interés que no todos los consumidores lo tienen y también un conocimiento previo que no todos poseemos para interpretar esa información. Claro. Entonces lo que se busca con este decreto es brindar a la población, a los consumidores, una herramienta rápida de fácil interpretación que esté claramente a la vista, que le ayude a seleccionar o a identificar, mejor dicho, los alimentos con alto contenido, con contenido excesivo de grasas, de azúcares, de sal, que son los nutrientes que están asociados al desarrollo del sobrepeso, la obesidad y las enfermedades no transmisibles. Porque no nos olvidemos que el sobrepeso y la obesidad, si bien son una enfermedad en sí misma, también son un factor de riesgo para el desarrollo de otras enfermedades que son las enfermedades no transmisibles. Nuestra principal causa de morbo y mortalidad. 6 de cada 10 uruguayos entre 30 y 69 años fallecen por estas causas. Y a eso quería ir, porque esto tiene consecuencias. Por supuesto. Es decir, el aumento de la obesidad, el aumento del sobrepeso, el aumento del consumo de estos productos, inmediatamente debe haber tenido una consecuencia en la salud de los uruguayos. Eso, ¿ustedes cómo lo están viendo? ¿Lo tienen más o menos medido? Como te decía, es un factor de riesgo para estas enfermedades. En este grupo de enfermedades, las enfermedades no transmisibles, entran lo que son las cardiovasculares, la diabetes, el cáncer y las pulmonares crónicas. Están descritos cuáles son los factores de riesgo conductuales, ¿verdad? La alimentación poco saludable, junto con el tabaquismo, el sedentarismo y el consumo problemático de alcohol, son los 4 factores de riesgo modificables, conductuales. Y bueno, tenemos mucho para hacer en términos de mejorar la alimentación. Hemos publicado recientemente, en realidad a fines del 2016, una guía alimentaria para promover, 11 recomendaciones, 11 mensajes claves que queremos transmitir a los uruguayos para mejorar la alimentación y creemos que este decreto de etiquetado nos va a ayudar mucho a cumplir con estas recomendaciones, ¿verdad? Hay algunos datos asociados a la alimentación que han de alguna manera colaborado con esto. Hace algún tiempo atrás yo recuerdo haber conversado con el secretario general de Deportes, Fernando Cáceres, y daba cuenta de una información que estaban procesando, que nosotros lo poníamos en el informe, sobre algunos datos del sedentarismo de los uruguayos, de la
la poca exposición a la actividad física que tenemos, en algunos casos alarmante, ¿no? Esto también tiene mucho que ver con el fenómeno de fondo. Sí, los uruguayos en las últimas encuestas, según se ha estudiado, están haciendo más actividad física, pero hay como dos conceptos, yo no soy especialista en el tema, pero hay dos conceptos, que un tema es mantenerse físicamente activo y otra contrarrestar el sedentarismo. Entonces hacemos más actividad física, uno ve que hay cada vez más gente, ¿no? Cuando sale a los espacios públicos o mismo gimnasios, ¿no? Pero también cada vez estamos más sedentarios en el sentido de que pasamos muchas horas sentados, sin movilizar. O en nuestra casa. Sí, entonces hay que tratar de disminuir los dos factores de riesgo, ¿sí? Por un lado, practicar actividad física y por otro lado, disminuir el sedentarismo, las horas que pasamos básicamente sentados, ¿no? Entonces, sí, claramente la actividad física, la alimentación saludable y la actividad física se potencian, tienen que ir de la mano y en las dos cosas estamos trabajando. Yo tengo la sensación de que se ha puesto mucho esfuerzo, mucha energía, se ha hecho mucho énfasis en algunos de los problemas que tenemos los uruguayos en materia de consumos. El consumo de drogas, el consumo de tabaco, ahora el consumo de alcohol también empieza a ser objeto de debates para intentar reglamentar, para intentar construir un nuevo dispositivo legal que permita resolver esos temas. Sin embargo, este asunto, el tema de la alimentación, el tema de la obesidad, está como escondido, no tiene tanto nivel de exposición, no tiene tanta fuerza o tanto empuje por parte de las organizaciones del Estado. ¿Esto es cierto o es una percepción? Yo creo que cada vez el tema está más en la agenda, ¿no? Hay como una preocupación general de la población por mejorar su alimentación. Creo que, bueno, la firma de este decreto da una señal clara de que nuestro país está poniendo en la agenda política este problema, ¿verdad? Es el primer país del Mercosur que va a implementar esta medida. Sí tenemos ejemplos cercanos como Chile, Ecuador, bueno, Perú, que está tratando de avanzar en la misma línea, Canadá también, pero en realidad Uruguay es el primer país del Mercosur que implementa esta política. Me parece que esto es una señal clara de que el tema está cobrando prioridad. ¿Sí? Hay muchísimo más para hacer, de eso no queda ninguna duda, pero bueno, se está iniciando un camino y bueno, y como decíamos, en realidad todas las acciones son complementarias para abordar el problema de las enfermedades no transmisibles, que está mucho más fuera la prevención del sistema de salud que dentro, ¿verdad? Porque lo fundamental tiene que ver con nuestras conductas. Tiene que ver con nuestras conductas y tiene que ver con el entorno, ¿verdad? Porque obviamente cada uno de nosotros somos responsables de tomar buenas decisiones, ¿no? De alimentarnos en forma saludable, de no fumar, de mantenernos activas físicamente, pero hay un entorno que condiciona de alguna manera las decisiones que tomamos, ¿sí? Entonces generar un entorno que apoye las decisiones saludables, que haga que no solo sean saludables, sino que sean las más accesibles, es responsabilidad del Estado y la sociedad en su conjunto. Entonces, en ese camino queremos avanzar. Hay algunas, y tengo un minutito nomás, pero hay algunos dispositivos que son departamentales, que se han ido también instrumentando y que la duda siempre es qué nivel de control se ponen sobre esos dispositivos para que efectivamente se cumplan. Está una reglamentación de Montevideo sobre la sal arriba de las mesas, por ejemplo, algunas reglamentaciones en materia educativa que no se permiten determinados alimentos en las cantinas. ¿Eso se controla? ¿El Estado ha puesto énfasis en los controles? Porque si no, bueno, no camina. Del control por parte de la Intendencia, la verdad es que nosotros yo no manejo información. Sí me parece una buena señal, me parece que sobre todo es una señal el tema de los saleros. Considero que es positiva. Lo que tiene que ver con la regulación de los entornos a nivel escolar, ahí sí nosotros tenemos una competencia bien clara, tenemos una comisión interministerial en conjunto con Educación, en la cual intentamos impulsar la aplicación de esta ley. Se han hecho varios monitoreos en torno a cuál es el cumplimiento, el nivel de cumplimiento de la ley, y bueno, claramente tenemos mucho para mejorar.
Creemos también que el nuevo decreto de etiquetado nos va a dar una herramienta bien robusta para poder enviar un mensaje claro en lo que es la venta de alimentos a nivel de los centros educativos, en donde la ley en realidad no prohíbe la venta de los productos que no son recomendados, pero sí prohíbe la publicidad. Y se entiende por publicidad la exhibición de esos productos, ¿sí? Entonces, hoy por hoy, en 18 meses, cuando tengamos los productos con alto contenido de grasas, azúcar y sodio, con la advertencia frontal, ¿no? Este símbolo de PARE en color negro con las letras blancas que establecen exceso de los nutrientes críticos, bueno, estos productos van a estar etiquetados, va a ser bien claro para un padre, para una madre, para un responsable de la administración de un local de venta de, ¿qué es lo que está comprando? ¿Qué es lo que está recomendado y qué es lo que no? Porque lo que tenga advertencia no va a ser recomendado y por lo tanto no va a poder ser publicitado ni estar visible para la venta a la interna de los centros educativos. Jimena, gracias por habernos acompañado esta noche, un gusto. Gracias a ustedes. Señores, hacemos una pausa. Ya después de la pausa vamos a recibir al doctor Pablo Bansalgiacomo, de la Clínica Quirúrgica 3 del Hospital Maciel, es cirujano, y a Julio Muniz, vicepresidente de ALCO. Ambos nos van a acompañar en la mesa después de la pausa. Señores, seguimos, ingresamos al último tramo de esta edición de 3356. El doctor Pablo Bansalgiacomo, integrante de la Clínica Quirúrgica 3 del Hospital Maciel. Gracias por acompañarnos. Después quiero que me explique en 30 segundos qué es esta clínica, a qué se dedican, cuál es el trabajo que vienen haciendo, que me parece muy, pero muy interesante. Julio Muniz, vicepresidente de ALCO, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias a ustedes. Empecemos por ahí. Buenas noches para todos y muchas gracias por invitarnos a participar. Lo primero que queremos decir es que el informe que se presentó inicialmente es así tal cual. Coincidimos totalmente con las cifras de obesidad de nuestro país, que son realmente alarmantes y es una reproducción de lo que está ocurriendo a nivel mundial. La obesidad viene aumentando y nuestro país está en segundo lugar en Latinoamérica con respecto a la obesidad. De esos lugares que no nos debería enorgullecer de estar, digamos, ocupando, ¿no? Exactamente. Y bueno, y el problema que hay en nuestro país con respecto al tema de la obesidad es que no hay una ley que dé asistencia a este problema. Entonces, por lo tanto, ninguna institución, ni pública ni privada, está obligada a prestar asistencia, a dar asistencia a esta enfermedad tan grave. Por lo tanto, en nuestro hospital, desde hace ya muchos años, existe un programa de obesidad y cirugía bariátrica. Después vamos a explicar en qué consiste este programa. Sí. Y no solamente en nuestro hospital, sino que en muchos lugares también de nuestro país, tanto públicos, también privados, se está haciendo muchísimos esfuerzos para brindar asistencia a la obesidad. Y en nuestro hospital, por recursos propios de nuestro hospital, se está dando asistencia a la obesidad. Nuestro programa específicamente es un programa que se inició hace aproximadamente 4 años, si bien hace muchos años que se está haciendo asistencia a la obesidad como programa tal. Tiene 4, es nuevo, digamos. Es relativamente nuevo, donde lo que es la directiva del hospital está a cargo del programa y quien financia este programa con recursos propios del hospital. Y luego eso, hay más de 30 especialistas que están dando asistencia a la obesidad y en algunos casos van a la cirugía bariátrica. Claro, que es la última instancia, digamos. Es un paso más, es un paso más. Después vamos a hablar y usted trajo preparado un material para, de alguna manera, ilustrarnos sobre cuál es el trabajo que se hace en ese sentido. Pero quiero con Julio ir a un asunto que de alguna manera lo tocaba. Falta una ley, decía, falta reglamentación. En Uruguay, los obesos no tienen atención específica de repente en las sociedades médicas donde se atienden, o inclusive en salud pública.
hay un problema a la hora de comprar ropa, hay un problema a la hora de el transporte público que no está preparado para personas con obesidad. Es decir, podríamos hacer un listado de cosas que, como no hay nada que reglamente, la persona obesa se enfrenta cotidianamente a problemas para su vida. Esto es así. Esto es así. Es así, es un gran problema para los obesos. Todo lo que ha nombrado lo he padecido todas esas etapas. Lo padece mucha gente hoy en día. El problema de viajar, el problema de vestirte, es algo que uno lo sufre realmente, porque ves gente vistiéndose de tal manera y vos no podés porque te tenés que vestir con lo que te entra. Claro. Parecemos cualquier cosa en la calle. ¿Ah? Y después tenés que buscar los medios cada uno para ir solucionando eso. ¿Ah? Por ejemplo, los baños públicos. Los baños públicos es todo un tema también. Y lo que lleva a todo eso, aparte la discriminación que se sufre con todo eso, que son problemas muy graves también. ¿Ah? Trae muchos temas a colación. Sería muy largo explicar todo eso. Digo. Nosotros en ALCO tratamos de atacar la obesidad de distintos puntos. Nosotros tenemos grupos de autoayuda. ALCO somos anónimos luchadores contra la obesidad. Entonces, nuestros grupos se tratan de adelgazar y mantenerte. Porque mucha gente tiene distintos planes, vas a una clínica de repente, haces una dieta. Sabemos que hoy en día hay muchas clínicas de repente y mientras vos tenés el poder adquisitivo para pagarte un plan, puedes ir, vas, adelgazás, todo notable. Pero la gente que no puede pagarlo, entonces nosotros atacamos a ese tema. Poder brindar una mano en nuestros grupos a un muy bajo costo. Nosotros pagamos un bono de 59 pesos por reunión, que si lo saca la cuenta al menos pagamos un gimnasio. Sí, claro. ¿Da? Y tratamos de transmitir a la gente... ALCO en definitiva es una respuesta desde la sociedad civil a la ausencia de respuesta que hay en el sistema público y desde las políticas públicas. Sí, o sea, yo no diría tanto ausencia porque yo personalmente soy operado en bypass gástrico, justamente con el doctor Pablo acá nos venimos a encontrar acá, que fue quien me operó, que me dio una mano del lado del Estado. ¿Ah? Yo antes estaba en una sociedad médica particular y cuando decidí atacar mi obesidad y buscar la manera, buscar el cómo, que fue cuando encontré ALCO, encontré la manera de cambiar mis hábitos, empezar a cambiar la forma de alimentarme, a buscar el ejercicio, pero también como uno quiere a veces más rápido, era muy grande la obesidad que yo tenía, también busqué... ¿Cuántos kilos bajaste? Yo bajé 101 kilos, los cuales hoy en día mantengo 97, más o menos. Hoy estás en tu peso, digamos. Digamos, estoy en mi peso, según el doctor Pablo tenía que estar pesando 100 kilos, que es lo que me pidió que llegaste ahí, y yo me puse como meta, digo, no, si hice tanto sacrificio, vamos a bajar a 3 cifras, trato de mantenerme abajo de los 90, estoy ahí, 90, 91, me mantengo ahí. Pero 101 kilos bajaste. Sí, 101 fue lo máximo bajé. Esto es una realidad. La falta de respuesta a veces institucional hace que las organizaciones civiles, ALCO es un ejemplo, yo quiero decir que yo soy exalquista. Exalquista. Yo bajé muchos kilos con ALCO también, 30 y pico. Yo soy un obeso que hoy está delgado, pero faltan respuestas desde el Estado y aparecen, por ejemplo, organizaciones como ALCO, ¿no? Ustedes efectivamente entienden que esto es así, más allá de esta experiencia puntual que está allí en el Maciel y que me consta que trabajan hace muchos años en este sentido. Sí, es así tal cual. Sin ninguna duda que se necesita esa ley para que el sistema de respuesta a este problema, el hospital no da abasto. Digo, esto es una realidad, no damos abasto con la cantidad de consultas que tenemos. Por dar un ejemplo, simplemente nosotros tenemos aproximadamente nuestro límite de consulta por policlínica es hasta 5 pacientes obesos y llegamos inclusive 10, 15 pacientes obesos nuevos por consulta. O sea que triplicamos prácticamente el nivel de consulta que recibimos y muchas de esas son rechazados y vienen pacientes de todo el país, no solamente de Montevideo. ¿Llegan a rechazar pacientes por la incapacidad de respuesta sí, así tal cual.
Tal cual. Claro, porque recién hablábamos con Jimena y nos daba la explosión que fue en los últimos 7 años, ¿no? Que se multiplica. Entonces eso inmediatamente debe tener una repercusión en el sistema de salud. Sin ninguna duda, sin ninguna duda. Digo, específicamente en el hospital tiene la característica de que la asistencia al obeso en este programa no tiene ningún costo. El costo lo banca, sale de las arcas del hospital. Entonces, por lo tanto, inclusive tenemos el problema de que personas están pasando de lo privado a lo público para lograr... para poder acceder. Para poder acceder a la asistencia. Y nosotros estamos prestando asistencia a una población muy específica de la obesidad, claro. Muy particular, que es aquellos que tienen un índice de más de 40, claro. Un índice que se consideran obesos mórbidos, obesidad enfermedad. Claro. Es la relación del peso y la talla. Cuando ese índice pasa más de 40, nosotros nos enfocamos en ese tipo de pacientes. Claro, pero hay un número importante de gente que queda fuera. Por supuesto, sin ninguna duda. El problema es que ese grado de obesidad, que es un grado severo, ese que tiene la principal causa de mortalidad y de comorbilidades, hipertensión, claro. Diabetes, problemas articulares, problemas del embarazo, y es el que afecta a la población más joven. Claro. Entonces, por lo tanto, estamos realmente con un déficit de asistencia en todo el país. Julio, ¿cuáles eran los problemas asociados que tenías a la obesidad, en tu caso específico? En mi caso era altamente sedentario, pues el deporte mío era mirar fútbol sentado, claro. Era llegar a mi casa, aprontar el mate, todo lo que hubiera. Dentro de todo yo tuve la suerte, digamos, de que era un tipo sano, o me creía un tipo sano. Porque hasta que no entré a algo no me di cuenta que era un tipo enfermo, porque la obesidad en sí es una enfermedad, que, como hablamos, hay sectores de salud pública, digamos, hay sectores que ven el problema como la obesidad como una enfermedad, y hay médicos que todavía no lo ven así como una enfermedad. Déjame hacer un paréntesis con esto porque es importante. Sí. Efectivamente hay algún sector de médicos que no ven esto como una enfermedad. No, realmente... Digo porque sería mucho más grave aún. Sí, coincidimos a veces, sobre todo cuando recibimos pacientes con grados muy importantes de obesidad y sin ningún tipo de diagnóstico, y con muchísimos años, claro. De evolución de esta enfermedad. O sea que, pero eso obviamente que se está revirtiendo, claro. Y prácticamente hoy por hoy ya... O capaz que no es que no los ven como, no es que no lo vean como una enfermedad, sino que no tienen herramientas, que también es un problema y también es algo que advertimos desde la producción del programa, que muchos médicos no tienen herramientas para enfrentarse a esta problemática específica. Pero te corté, disculpa. Es que a eso apuntaba yo, quizás me expresé mal. Hay un sector que está altamente especializado y ataca el tema de la obesidad, como es la cirugía en el Hospital Maciel, que es algo increíble, me saco el sombrero y les debo la vida. Pero le ha pasado de gente que va a una policlínica, ponele Barrial, doctor, tengo que adelgazar y deje de comer. Sí. Ha pasado, nosotros en Alco recibimos mucha gente de esa que dice, vengo acá a ver qué puedo hacer, cómo me pueden ayudar, pues voy al médico, y hay gente que tiene miedo a veces de ir a un médico y decirle, aumenté tanto cuando lo mandaron a bajar. Claro. Entonces vienen a buscar la ayuda buscando el cómo. Tú que fuiste alquista, sabes cómo se maneja. El obeso que viene por primera vez a una reunión viene pidiendo ayuda a gritos, pero con un miedo terrible porque no sabe con qué se va a encontrar. Claro. Me pasó a mí, la primera vez que fui, digo, ¿qué vine a hacer acá? ¿Tu experiencia con el sistema de salud cómo había sido hasta ese momento? Hasta ese momento, o sea, no te puedo decir ni que sea buena ni que sea mala, pues no lo había atacado como una enfermedad hasta que conocí algo, me hicieron ver que es una enfermedad, y es una enfermedad crónica, como dice el doctor, porque te pasa a ti. En este momento somos obesos recuperados. Exacto. Pero sabes que te distraes y volviste a recuperar tus kilos. Yo tuve ahora por una lesión, tuve 15 días parado, y estando en mi casa parado, aumenté 2 kilos 600. Sí. Cuando yo, haciendo una vida normal, manteniendo el ejercicio que hago regularmente y todo, cuidándome con las comidas, sé que mantengo mi peso. Entonces, es una alerta siempre que te distraes y volvés a aumentar. Claro. La obesidad es una enfermedad crónica que hay que atacarla. Entonces, en algo tratamos no solo de adelgazar, ayudar a la gente a adelgazar, sino a mantenerse. Implicándole la experiencia personal de cada uno, porque no vemos médicos, no vemos psicólogos,
recibimos las enseñanzas del doctor Cormilló, de Fundación de Buenos Aires, con su literatura, y ahí en eso nos basamos para transmitirle a la otra gente, a los compañeros que vienen buscando, bueno, escúchame, tenés que aprender a desayunar, porque viene mucha gente, se piensa que el mate es un desayuno. O decir, ¿qué desayunaste hoy? Ah, tomé mate, comí pan. Digo, no, no desayunaste. No. Claro. ¿Ah? Un buen desayuno, partamos de la base que tenés que, desde el momento que te despertás, no podés dejar pasar más de 40 minutos para desayunar. ¿Ah? Un desayuno para nosotros tiene que tener lácteo, tiene que tener cereales, tiene que tener fruta. Y de ahí arrancás tu jornada, después con tu ingesta, con tu almuerzo, tu colación otra vez, tu ingesta, merienda, eligiendo siempre la comida saludable y tratando de llevar un cambio en la manera de alimentarnos, como hablaba ahora. Hay que cambiar, cambiar la manera de alimentarnos cada uno. Y no hacer dietas. No hacer dieta, porque la dieta no son sostenibles en el tiempo. Yo si a vos te digo no coma más torta frita, por ejemplo, te hablo personalmente, vos de repente estás un mes, 2 meses, 3 meses no más con una torta frita. Sí, sí. El día que dijiste comer una torta frita, largaste todo. Sí. Y te comiste el puesto entero. Te comiste el puesto entero. Es lo que decíamos hoy de las clínicas. Vos vas a una clínica, haces una dieta, de repente bajaste tus 20, 25 kilos. El día que te viste bien, que dijiste, chaval, no precio más esto, te fuiste para tu casa, en pocos meses recuperaste esos 20, 25 kilos que perdiste y otros 20, 25 más. Claro. ¿Ah? Y El ahí, efecto rebote. El efecto rebote. Y ahí le echamos la culpa a todo el mundo y nos peleamos con todo el mundo porque los obesos somos de tener muchas excusas de culpar a los demás. ¿Ah? Entonces nosotros en ALCO, en vez de dieta, apuntamos a un plan de alimentación. El plan de alimentación. Un plan de alimentación. Y no tenemos alimento prohibido, sino que sabemos elegirlo. Porque decimos a la gente, bueno, si un día te querés comer un chorizo al pan, bueno, comételo, sacate las ganas. Pero a las 2 horas volvés al plan y seguís. Claro. Entonces tratá de explicarle. Yo le explico a gente que una tirita así de asado, ¿tá? 3 huesitos, estamos hablando de tirita así, es lo mismo, equivale a lo mismo que comer un pollo y cuarto sin piel. Y no me pueden creer la gente que voy a dejar de comer asado. No, no dejés de comer asado, comete tu asadito cuando te toca. Pero el resto de la semana... A las 2 horas volvé al plan. Si comiste un día más, y a las 2 horas volviste al plan, con una ingesta, en la próxima merienda volvés al plan. No es mañana vuelvo al plan, es a las 2 horas. No es mañana, no es arranco el lunes, es a las 2 horas. Doctor, usted trajo un material para de alguna manera, que de alguna manera ilustra lo que ustedes hacen allí en la clínica. Lo ponemos y el doctor va a ir hablando y nos va a ir contando de qué se trata, obviamente, y vamos a ir y venir para Esto es la presentación del programa de obesidad y cirugía bariátrica. Se llama así porque no solamente todos los obesos requieren cirugía, sino que es de obesidad y cirugía bariátrica. Es un programa donde participan múltiples especialidades dentro del hospital. Realmente, digo, nosotros somos la cara visible hoy, pero hay más de 30, 40 especialistas en el hospital que están dando asistencia. O sea, es un equipo multidisciplinario. Sí, sin duda. Sin eso no podría ser posible asistir al paciente obeso. Y con esto queremos ilustrar lo que es el programa de obesidad y la evolución del programa. Que el obeso mórbido, que es aquel que tiene un índice más de 40, por lo menos la evaluación inicial por todo ese equipo lleva por lo menos 6 meses hasta 1 año. Claro. Digo, Julio lo puede contar claramente cómo fue esa evaluación. Y ahí quisimos mencionar los criterios de inclusión al programa. Porque tampoco se puede asistir a todo el mundo, porque esto es según parámetros internacionales para la asistencia a obesidad, en pacientes que tienen una edad entre 18 y 65 años, pacientes que tienen algunas comorbilidades como diabetes, hipertensión, a esos pacientes tienen prioridad para asistirse, pero también hay que saber que hay contraindicaciones para la cirugía bariátrica. Pacientes con patología psiquiátrica, pacientes con drogadependencia. Esos pacientes no es que no se vayan a terminar en una cirugía, sino que se le va a dar una asistencia complementaria y luego de la misma se va a evaluar y se va a finalizar con la cirugía o no, depende de esa valoración inicial. Claro. El paciente que llega con una obesidad mórbida y que ustedes definen que, bueno, digamos, es un paciente operable, pasa por un proceso anterior, lo decías, requiere, imagino, ciertos requerimientos desde el punto de vista de bajar de peso para llegar en la intervención, pero ¿qué pasa después? ¿Se hace un seguimiento posterior de ese paciente? ¿Ese paciente tiene alguna asistencia particular una vez que se realizó la operación? Y eso es muy importante, porque el hospital da una respuesta puntual
Y como bien lo decían hoy en la mesa, esto es una enfermedad crónica, donde obviamente que el seguimiento debe ser a largo plazo. Y consideramos que es fundamental luego de la cirugía o del tratamiento que se le realizó al paciente, seguir en contacto con el equipo asistencial. Y tal es así que uno de los requisitos para poder acceder a la cirugía es el grado de compromiso que tiene el paciente con el programa. Si no logra un compromiso adecuado y si no logra los controles y no logra bajar el 10% previo a la cirugía, que es lo que el programa le pide al paciente que baje el 10% de su peso. De su peso habitual, eso es un indicador de buen pronóstico a largo plazo. Si no logra esos requisitos, ese paciente no va a la cirugía, porque sabemos que ese paciente en ese momento por lo menos no va a tener un buen resultado con la cirugía bariátrica. Claro. ¿Cómo, más allá del resultado quirúrgico inmediato, ¿no? Que imagino que ustedes tienen buenos niveles en ese sentido, ¿cómo es ustedes tienen evaluado el resultado después posterior, a mediano y largo plazo de los pacientes que pasan por ahí? La asistencia a la obesidad mórbida, que es esa obesidad que nosotros venimos trabajando duramente, está evaluado, obviamente, los resultados a más de 20 años. Hay estudios ya hoy por hoy que muestran resultados de los diferentes tipos de tratamiento a más de 20 años. Y se vio que solamente con el tratamiento médico y con la dieta y con medicación, si bien va a tener una buena respuesta inicial, luego va a recuperar el peso, o sea que no es el tratamiento más efectivo. Claro. El tratamiento más efectivo en ese tipo de pacientes es la cirugía. Sin duda, y esto ya está pautado a nivel mundial. Para ir a la cirugía, uno debe tener determinados requisitos. Es lo que nosotros más nos aferramos, a la selección estricta del paciente, y luego de eso, luego de la cirugía, vamos a realizar el control posoperatorio con determinados parámetros, tanto quirúrgico como nutricional, psiquiátrico y también del punto de vista de medicina interna. ¿Hay asistencia también psiquiátrica? Sí, por supuesto, es obligatorio. Si no lo ve el psiquiatra, el paciente no accede a la cirugía. Y obviamente que debemos recibir un informe. Claro. Porque no solamente evaluar el tema de la adherencia al tratamiento, sino que de acuerdo al tipo de ingesta de ese paciente, también se puede definir un tipo de procedimiento u otro, porque hay varios procedimientos quirúrgicos para ese paciente. Por ejemplo, a Julio se le realizó... No es uno solo, digamos. No, hay varios procedimientos. Los dos más frecuentes, la manga gástrica y el bypass gástrico. A Julio se le realizó un bypass gástrico porque tenía determinada indicación para ese tipo de procedimiento, pero hay otros pacientes que tienen indicación de manga gástrica. Y luego de eso... 30 segundos para la diferencia entre uno y otro, porque la gente que está mirando dice, ¿de qué está hablando? Son dos procedimientos diferentes. En la manga gástrica se le reseca aproximadamente el 80% del estómago. El paciente queda con una capacidad, más o menos la mitad de la capacidad de esta copa. Entonces, ¿La mitad de la capacidad de esta copa? Exactamente. Esa capacidad de agua es lo que le queda en el estómago, de capacidad gástrica. Y la manga gástrica se indica fundamentalmente en pacientes que tienen un índice de masa corporal de más de 40, pero no tiene comorbilidades. Por ejemplo, no es diabético, no es hipertenso o no tiene ninguna otra comorbilidad. A ese paciente se le indica una manga gástrica. Pero si el paciente tiene, por ejemplo, un índice de masa más de 40 y aparte tiene otras comorbilidades, como por ejemplo es diabético, que más de la mitad de los pacientes son diabéticos, a ese paciente se le tiene mejor resultado con el bypass gástrico. Ahí se le hace técnicamente un pequeño estómago y se le hace un bypass con el intestino para que crear una nueva ruta de la digestión y absorber los alimentos y procesar los alimentos más distal a lo que es la parte gástrica. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Me sorprende esto que decís, que puede haber personas que tengan una obesidad mórbida por encima del 40 y que no tengan una enfermedad asociada. Sí, es muy frecuente que pase. Y uno, obviamente que no se imagina, pero nosotros estamos habituados a operar pacientes con índice de masa más de 40, significa pacientes que tal vez pesen más de 200 kilos. Hemos operado pacientes con más de 300 kilos.
Esto, obviamente que el hospital se tuvo que preparar para esto. Obvio. Que no puede un paciente venir a una consulta que pesa más de 200 kilos y sentarlo en una silla normal, porque esa silla no, tampoco examinarlo en una camilla normal. Claro. Tuvimos que comprar una balanza especial para el paciente obeso mórbido. O sea, Eso, yo me imagino que de esto que estamos hablando, en las instituciones de salud, tanto pública como privada, no debe haber esto. Si va un paciente de 300 kilos hoy a una institución pública de Montevideo, elija cualquiera, yo no sé dónde lo atienden. Y bueno, digo, no solamente en la parte policlínica, se tuvo que preparar en el bloque quirúrgico, claro, para camillas especiales para la cirugía. Todo el personal que trabaja en el bloque, instrumentistas, anestesistas, se tuvieron que preparar. Tienen una preparación específica para el paciente obeso. El paciente, por ejemplo, si va luego a una cirugía, hoy por hoy casi ninguno va al CTI, pero algunos por problemas respiratorios, claro, van al CTI, el CTI se tiene que preparar también para recibir el paciente obeso. Y también la sala. Entonces, por lo tanto, esa respuesta es una respuesta muy, muy importante que está dando batalla nuestro hospital en este momento para asistir a esta patología. ¿Cómo viviste vos, Julio, el proceso del que cuenta, digamos, teóricamente el doctor, pero que vos lo viviste allí? Fue un proceso muy, muy importante para uno. Porque lo que decimos siempre los operados y todo, los doctores te operan el estómago, pero no te operan la cabeza. Magia no te hace. Claro. Entonces, yo hoy en día me acordaba cuando él mostraba la copa, ahí me dijo, tu estómago es como este puño. ¿Ah? Entonces pasamos de tener un estómago con una pelota full a tener un estómago con una pelota de tenis. Claro. Pues la cabeza del gordo es la misma. Hoy en día es la misma. Sí, sí, claro. Hoy en día peleamos, particularmente en cada desayuno, en cada almuerzo, en cada ingesta, estoy tomando una nueva decisión por mi salud. Porque yo estoy en el ámbito de trabajo con un compañero y a veces tenés que ver, ¿te comes el bizcocho o comes la naranja que tenés? Claro. Entonces es una lucha constante. A veces la perdés, a veces te comes el bizcocho. Sí. Y no uno, comes dos. ¿Ah? Todos los días alguna batalla perdemos. Todos los días perdemos una batalla. Es una batalla constante, en nuestro caso cada 2 horas, que comemos cada 2 horas, cada 3 horas tratamos de estirarla. ¿Ah? Pues es una batalla de decisiones constantemente. El apoyo que nos dio el Hospital Maciel ahí es impresionante, en grupo de terapia liderado por la doctora Puig y otra montón de gente que te van preparando psicológicamente para eso, porque tenés que estar muy preparado. De nada te sirve ir hoy y decir, bueno, me opero hoy, pero si no preparaste la cabeza, esa operación va a ser un fracaso, está destinada a fracaso, te lo puede decir el doctor. Claro. Hay pruebas, lamentablemente, conozco compañeros que se han operado, ¿tá? Y es lamentablemente, por lo que sea, es una herramienta desperdiciada. Nosotros tomamos eso como una herramienta. ¿No? Decía, en el caso mío, él explicaba, tenés que bajar aproximadamente un 10% de tu peso. Pesabas 200 vos. Yo pesaba 187 kilos, 187. Ahí te mostraba la foto de vos. Sí. Yo gracias a Alco busqué la ayuda por ese lado. Yo alcancé a bajar a 32, 33, 35 kilos creo al momento de la operación. O sea, bajaste más de lo que te pedían. Bajé más de lo que me pedían porque me lo propuse así. Un día me hizo el clic y dije, no, tengo que cambiar o da a saber en qué termino. Porque un día me subí a una balanza en un cine, la famosa balanza 2 pesos, sí, y vi 187 kilos y miraba para todos lados. No dije nada, me fui para casa. ¿No habías tomado conciencia vos? No había tomado conciencia. ¿Te mirabas y no veías 187 kilos? Cuando te digo, no tenía grandes problemas, era sano. Para mí era sano. Claro. ¿Entendés? Entonces, pero ahí tomé conciencia y dije, no, si no hago algo, hablando mal y pronto, voy a reventar. Sí. Un día no voy a amanecer o lo que sea. ¿Ah? Después empezamos a hacer los estudios y todo, resulta que tenía apnea también, que no lo sabía en ese momento. Tuve que buscar la forma de comprarme un aparato, un respirador para dormir, porque tenía una apnea. Y fue uno de los logros más importantes con la operación, largar ese aparato, porque era horrible dormir boca arriba. Un aparatito en la mesa de luz, una máscara, y dormir boca arriba todo el invierno, ¿ah? Todos los días prácticamente. Entonces fue una de las primeras cosas que vas dejando después, que decís, bueno, valió la pena. ¿Ah? Mucha otra enfermedad que uno precisa hacer la operación, por la gente que viene algo que va cambiando su forma de alimentación, la diabetes es una de las primeras cosas que desaparece. Claro. ¿Ah? Entonces, es importantísimo todas las partes. Y yo hoy escuchaba también a la licenciada, y te acoto un poquito, y en ALCO estamos aprontándonos, ahora recapacitándonos para empezar a trabajar la obesidad desde los más chicos, desde los menores. Claro. Apuntando a los grupos de alquitos, que hoy en día hay 3 o 4 grupos, pero que no se ha encontrado todavía la mejor forma de trabajar con ellos, porque al chiquilín vos le podés enseñar a comer, pero el chiquilín no es el que hace las compras en su casa, no es el que come. Claro.
Entonces estamos capacitándonos para intentar traer al padre, a la madre o a un referente de la familia con ese chiquilín a los grupos. ¿Ah? Trabajar lo distinto, el chiquilín va a trabajar por un lado, el padre va a trabajar por el otro, o la madre, pero el mismo tema ese día vamos a trabajar. Tenemos la experiencia de otros grupos y experiencia de Buenos Aires que nos traen siempre. Digo que los padres van de repente y en el grupo sí llevan niños, pues mi nene necesita ayuda, está obeso. Pero van y te lo dejan ahí como si fuera una guardería y se van para la casa. Claro. A que vos le soluciones la vida. Hay que estar ahí y comprometerse. Entonces, tenemos que apuntar y apuntamos en esto. Ahora estamos una nueva campaña, estamos recapacitándonos todos, tratándonos la mano. Yo es una materia pendiente y quiero ayudar desde ese, aportar mi experiencia, lo que poquito que sé, lo que he aprendido, para tratar de ayudar a los chicos con sus padres o con su madre para ya atacar la obesidad de más chicos de repente. Julio, gracias por habernos acompañado esta noche. Un gusto, gracias a ustedes por Doctor Banzas Giacomo, gracias también a usted por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por permitirnos explicar lo que estamos haciendo. Y bueno, que es fantástico, realmente es fantástico. Sí. Y que además no sé si mucha gente lo conoce. Ojalá que muchos de los que nos están... Sé que no les faltan clientes, lo digo, pero bueno, quizás muchos no conocen de esta experiencia que se hace allí en el Maciel. Bueno, a partir de ahora quizás haya algunos que se hayan enterado. Señores, nos reencontramos con ustedes la semana que viene, el próximo martes, aquí en 3356. Que tengan un buen fin de semana.